Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio. Como estaréis viendo, estoy disponible ahora mismo en una ocasión bastante diferente, ¿no? Estáis presenciando de que Onda Deportiva ha cambiado de programa. No, tranquilos, al final Onda Deportiva ha tenido que, postergarse, ¿no? Por X o por Y. Sin embargo, a pesar de eso, vamos a hacer un cambio de tuerca, que sería hacer un nuevo programa dentro de Diario Nososo. Lo que quiero hacer es, a partir de que la semana pasada no pude hacer mi propio programa por inconvenientes, voy a intentar ahora, hacer un programa nuevo, ¿no? Un programa nuevo aquí martes. Mañana habrá otro programa, pero sin embargo quería aprovechar este momento porque me estoy acompañado, ¿no?, de un colaborador habitual dentro de Onda Deportiva, ¿no? No es un colaborador habitual dentro de Diario Ansioso porque realmente es algo muy personal, ¿no? A veces muy individual. Pero sí que es verdad que, que a veces también está bien abarcar ciertas cosas aparte de uno mismo, ¿no? Me gustaría que te presentases, Pablo. Hola, muy buenas. Y bueno, Pablo es un chaval, ¿no? Un chaval joven que participa dentro de Onda Deportiva y la verdad es que por lo poco que yo he escuchado, por lo poco que yo he visto, realmente se expresa bien. Me gusta mucho que hable de una manera diferente a lo que suele hacer los niños de su edad. De hecho, yo, me identifico mucho contigo, con tu edad, porque yo realmente a veces, yo notaba que, no voy a decir que era indiferente, pero sí que es verdad que ciertas cosas, ciertos matices, veía que no era como los demás chavales. Se fijaban mucho en otras cosas diferentes, cuando yo me fijaba en otras. O yo hablaba de una manera, cuando otros hablaban de otra. Y la verdad es que es algo que a mí siempre me ha interesado, ¿no? Siempre me ha interesado ver si hay otra persona como yo en ese aspecto, y yo creo que al final la he encontrado. Me gustaría que hablase un poquito, Pablo, de un poquito la comunicación en sí, que si te gusta, me imagino que sí, y por qué esta dedicación a comentar. Bueno, yo desde un primer momento yo no me quería dedicar a la radio a comentar. Yo en un primer momento, yo cuando era muy pequeño, estamos hablando que tendría 3 años, yo quería ser veterinario, ¿vale? Y bueno, fui escalando, ¿no? Y fui cambiando, que si futbolista, no lo típico, porque empecé a apasionarme por el fútbol, ¿no? Y bueno, de hecho, cuando comento y hablo mucho, ¿no? Sobre todo de lo que domino mucho y de lo que sé, sin prácticamente mirar apenas información, es sobre el fútbol, pero aparte, ¿no? Sé otros temas, ¿no? Primero, ¿no? Pues eso, ¿no? Fui futbolista, ¿no? Bueno, jugué a fútbol, ¿no? No se me daba mal, pero no era el caso especial que se da de poder ser un jugador de élite, ¿no? Yo no sé regatear ni nada, ¿no? Y bueno, y poco a poco, ¿no? Me empecé a apasionar por comentar. Yo cuando jugaba a la Play, ¿no? Poco a poco, ¿no? Iba comentando jugadas del partido, iba comentando más partidos, más tiempo y demás, ¿no? Hasta que comentaba todos los partidos, ¿no? Hasta que yo era como el propio comentarista del juego, ¿no? En mi casa, ¿no? Y bueno, así poco a poco, ¿no? Empecé ya a empezar a aficionarme a esto. Y ahí fue cuando me enteré de que yo quiero ser periodista, comentarista deportivo. Y bueno, para mí la comunicación, a mí me gusta mucho hablar, ¿no? Te lo he dicho antes fuera de cámara, ¿no? Cuando estoy aquí delante de un micrófono, lo que me gusta es hablar mucho porque la verdad es que me apasiona. Y la verdad es que muy bien, porque yo me expreso bien y de hecho todas mis profesoras y demás siempre se lo han comentado a mis padres, siempre me lo han comentado, que me expreso muy bien y eso pues me ha abierto puertas, ¿no? En cuanto a estudios y demás, y la verdad es que estoy descubriendo lo que me apasiona y bueno, esto es un paso más, ¿no? Estar aquí en Radio Joven Digital, porque bueno, nunca me había esperado llegar tan lejos con 13 años. Eso es algo muy importante, el tema de aclarar, el tema de recalcar que son 13 años y te queda una vida por delante, ¿no? Yo ya te digo, hago un poquito de retrospectiva, me comparo contigo a los 13 años y me recuerdas mucho a mí. Quizás un poquito más introvertido porque realmente la época que me tocó quizás era más complicada, o no lo sé, en cuanto emocionalmente hablando, en cuanto a las relaciones. Pero debo decir que yo, a tu edad, me ponía a hacer vídeos en YouTube grabándome a la cámara.
¿no? En muchas ocasiones me ponía a hablar de cualquier cosa, sobre todo de videojuegos, ¿no? Es algo que yo siempre me interesaba mucho. Por aquel entonces, pues bueno, hablaba bastante de, por ejemplo, BioShock, que es un juego bastante... Sí, me suena de haberlo escuchado. Sí, es uno de los mejores juegos en general de la generación de Xbox 360 PlayStation 3. Y bueno, también incluso Minecraft, que para mí es un juego bastante infravalorado. Sí, porque yo de hecho muchas veces se lo decía a mis padres, ¿no? Porque mis padres, o sea, siempre me han controlado los juegos, ¿no? Es algo que yo respeto porque, o sea, no me parece bien que un chaval se meta en su cuarto a jugar las 24 horas a un juego, ¿no? O sea, sal y ten relaciones, comunícate, ¿no? Y bueno, yo, o sea, muchas veces yo le decía a mis padres, a mí lo que me gusta de este juego, ¿no? Es que desarrolla mi creatividad. Y eso a mí me gustaba, ¿no? Pues porque te pones en modo creativo y te puedes construir lo que a ti se te venga a la mente. O sea, yo de hecho muchas veces empiezo a construir algo y no sabía lo que quería construir, pero conforme he puesto cosas, he puesto bloques, he construido algo. A lo mejor no es importante, pero es algo tuyo. Sí, es algo que tú has hecho y no sabías qué ibas a hacer. Ha sido sobre la marcha y eso a mí me gusta porque a veces no tienes clara una idea y te sale sin más algo y que te gusta. Totalmente. A mí, por ejemplo, aparte de la creatividad, que es algo que realmente es, creo que lo más llamativo dentro de Minecraft, también el aspecto supervivencia y también el cooperativo, ¿no? Sí. Yo realmente en aquel entonces jugaba mucho con un compañero mío y la verdad que era un juego que yo le tengo muchos recuerdos. De hecho, aparte de eso, también es un baúl de recuerdos, porque yo no jugaba ni en PC, jugaba en 360 y recuerdo que las versiones de Minecraft de aquel entonces ni siquiera tenía para digamos, la mecánica de comer. Guau, yo ¿no? me acuerdo que... o sea, yo empecé con la Play 3 y el Minecraft, era la demo esta que solo salía el tutorial. Sí, que solo salía el tutorial y que no podías pasar a otro Sí. mundo. Y no sé cómo una vez lo puse en creativo y pude pasar al mundo este que no te desbloquean y demás. Y bueno, ya a partir de ahí me lo compré, ¿no? Fue uno de mis primeros juegos. Mi primer juego fue el FIFA 17, al que me compraron mis padres porque me esforcé mucho y demás y me recompensaron. Y bueno, la verdad es que me gustó, ¿no? Ahí fue cuando ya empecé un poco, ¿no? A apasionarme por el fútbol más, ¿no? A jugarlo. Y bueno, la verdad es que el Minecraft a mí me parece un buen juego y la verdad es que sí, o sea, siempre se habla muy bien y demás, pero sí que es verdad que luego cuando piensas en jugarlo, a lo mejor no juegas, ¿no? Es algo que a mí a veces también me pasa y llevo mucho tiempo sin jugarlo. Pues hay veces que sí que digo, pues me apetece jugarlo y no lo juego a lo mejor porque estoy haciendo una cosa u otra cosa, pero sí que es verdad que hay veces que digo, me dan ganas de construir algo, de hacer algo, no sé, a mí eso es lo que me gusta porque puedes avanzar muy rápido, pero tienes que pasar por cosas difíciles y claro, el juego te pone obstáculos que de hecho, o sea, puedes hacer que puedes evitártelos, ¿no? Por ejemplo, cuando te mueres, tus cosas no las llevas encima, pero hay una opción que hace que reaparezcas con tus cosas. Sí, Keep Inventory es un comando del propio juego. No, pero la Play 3, o sea, bueno, la Play 5 ahora también, ¿no? Que es la que yo tengo, hay una opción, nada más los ajustes. Sí, los claro, ajustes. Porque esas versiones son más limitadas y obviamente no está disponible el tema del teclado, por lo tanto no se puede escribir los comandos. A mí, por ejemplo, Minecraft es un baúl de recuerdos, como he dicho yo en un principio, porque yo tengo guardado un mundo desde cuando yo tenía 10 años, 9, 10 años, hace ya pues unos 11 años. Y realmente cuando yo entro, observo todo lo que he hecho y se me vienen recuerdos y es como si estuviera viajando en el pasado, ¿no? Esos momentos que con un compañero, ni siquiera alguien que yo he conocido en la vida real, ¿no? Los típicos amigos de internet que después de un tiempo por X o por Y dejas de hablar, pero digamos que esos recuerdos se te impregnan y se te graban a fuego. Y yo camino con el muñequito, ¿no? Que son cuatro bloques, literalmente, ¿no? Steve, por ejemplo. Pero aparte de que, sí, quizás los gráficos son muy minimalistas, pero esa sensación es muy real. Esa sensación de los momentos, los buenos momentos que has pasado. Y por ejemplo, eso Minecraft me otorgó mucho, ¿no? El tema de poder viajar al pasado. Eso me pasa mucho también con la música.
¿no? Por ejemplo, con Johnny Cash, ¿no? Gente así de aquella época, ¿no? Digamos, de un estilo más vintage, country, de aquella época, tú escuchas y dices, Dios, parece que estoy, digamos, viajando en el pasado, ¿no? Ese tipo de cosas me parece tan mágicas, ¿no? Llega a un punto que dices, sí, quizás no hemos inventado la máquina del tiempo, pero casi, ¿no? En muchas ocasiones. Bueno, digamos que los videojuegos para mí son muy importantes. Aparte, mucha gente tiene una visión diferente de los videojuegos, que siempre es violencia, ¿no? Siempre es algo totalmente oscuro, pero ni mucho menos. Hay muchos juegos que te ayudan a aprender. En muchas ocasiones ha habido juegos que son mejores que películas. Yo siempre lo he dicho. No por el hecho de que sea una película va a ser mejor que un videojuego. Hay que analizar un poco el contenido. De hecho, en Minecraft, ¿no? El juego, aunque puedes tener peleas contra monstruos, sí que es verdad que está Minecraft... no me acuerdo de... Pacífico. A ver, aparte no. No, pero digo, es un ajuste, ¿no? Que lo que hace es, por ejemplo, los elementos de la tabla periódica te los da, por ejemplo, para poder crear cosas y demás. Y el tema científico también te lo pones, que no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero sí, o sea, me acuerdo que yo le di una vez sin querer y me acuerdo que no sabía lo que era, ¿no? Porque yo hasta ahora no había estudiado la tabla periódica y no sabía lo que era, pero sí que es verdad que, hombre, Minecraft, aparte de, o sea, violencia tiene muy poca y de hecho es uno de los juegos, ¿no? Que aunque tenga pelea, puedes quitarla y aparte no tiene sangre. Entonces no es un juego que genere violencia, es un juego que desarrolla tu creatividad. Y si no, bueno, sí, es verdad, el tema de que puedes limitar, el tema de matar, porque de hecho, cuando estás en supervivencia, no hace falta ni siquiera que asesines a los animales para cocinar su comida, ni mucho carne, porque puedes simplemente coger semillas y plantar, ¿no? Exacto. Puedes y en tener el Pacífico ni tienes hambre. Claro, puedes tener una run, ¿no? Una run pacífica y vegetariana, ¿no? Yo es que algo que hacía a veces, ¿no? Era que si no tenía comida y no tenía animales cerca ni nada para comer, lo que hacía era me ponía en Pacífico y ya está. Claro. Es algo que hacía. Oye, pues es una buena mecánica. Aunque algo que a mí no me gusta de Minecraft es, te vas a dormir y te sale, hay monstruos cerca. Y sí. Tienes uno debajo de la casa. Sí. Eso me acuerdo que le pasó una vez a mi primo, que no le dejaba dormir, y me acuerdo que empezó a cavar por debajo del suelo y tenía un zombie debajo de la casa. Bueno, yo siempre recomiendo, eso me ha pasado a mí muchísimas veces, ¿no? Iluminar todo, totalmente. O con glowstone, que es el tema del material del Nether. O con antorchas, aunque queda un poco feo. Bueno, depende. Si quieres darle un toque más medieval. Yo lo que hacía era normalmente o el techo de glowstone, sí, o poner 2 o 3 antorchas en 2 paredes y ya está. O incluso también, de forma muy fugaz, los hornos también iluminan. Pero bueno, digamos que eso a mí sinceramente siempre me ha interesado, ¿no? El tema de que el combate para mí es el tema del combate, porque realmente lo que haces es en caso es que yo la verdad es que el tema del combate siempre me ha interesado, porque llega un punto que realmente puedes elegir entre hacerlo o no. No es algo obligatorio, simplemente es algo, oye, pues digamos opcional, ¿no? Y por eso yo digo en un principio que el tema de la ¿cómo decirlo? De los videojuegos son mucho más que un videojuego, porque hay muchos tipos. Hay de peleas, hay de construcciones. Es que tú dices, no puede haber un juego que se adapte a lo que yo quiero, pero es que lo más seguro es que sí que lo haya. Además, aunque no lo haya, sí que hay páginas que te ayudan a tú crear un juego, ¿no? En el que tú lo puedes crear también. O sea, de hecho yo en juegos de ordenador, ¿no? Hay una página, ¿no? Que yo alguna vez he usado, de hecho en clase, ¿no? Que hemos en tecnología, que hemos usado esa página y la hemos usado para crear juegos, que era una de las actividades que teníamos que hacer. Y bueno, Minecraft es un juego que, o sea, no hay pocas cosas que te generan violencia. O sea, a menos que te encuentres un mini zombie con armadura o algo así, o los aldeanos que te estafan cada 2x3. Sí. O sea, es que hay pocas cosas que te pueden generar violencia, porque es que sí te pueden morir, pero tampoco es para tanto. Además, si te quieres enfadar, te pones en modo hardcore y ya está.
aparte, ¿qué es la vida sin la muerte? También es que también hay que El Minecraft enseña. No, en parte también enseña. Por ejemplo, a mí aprendí inglés. Yo, por ejemplo, jugaba Minecraft en inglés. Y, por ejemplo, cobblestone es piedra. O, por ejemplo, gold, oro. O ciertos minerales, ¿no? O coal, que es, digamos, carbón. A mí lo que me falta a veces es más variedad de animales y más minerales de la vida real. Como la plata y cosas así. Porque la verdad es que aunque... Y hay cosas, ¿no? Que yo creo que aunque Minecraft esté inspirado en la época medieval, yo creo que hay cosas que pueden mejorar el juego sin necesidad de añadir cosas de otras épocas. O sea, y me parece que... Es que hay una opción, lo que pasa es que no es oficial y son los mods. Sí, ya, pero digamos. Por ejemplo, yo que juego en Play, para mí es imposible. Por supuesto. Por eso digo que a veces lo más recomendable es el tema del PC. Porque en el PC, digamos que Tiene muchas ventajas. te abarca un mundo de posibilidades mucho mayor que lo que te brinda Minecraft en un principio, ¿no? Hay una cantidad de mods gigantes. De hecho, muchos mods mejoran el propio juego, ¿no? En muchas mecánicas. Como por ejemplo la iluminación dinámica. Sí, los shaders, por ejemplo, iluminación, las texturas, también un poquito las animaciones, el combate en sí, porque en Minecraft el combate es muy arcaico, digamos que es muy simple. Sí, ¿no? pero bueno, por ejemplo, o sea, sí que es verdad que hay diferencias entre Java y Bedrock, ¿no? Que por ejemplo en Bedrock algo que me gusta a mí, ¿no? Es que el combate es mucho más fácil, porque en Java, para dar críticos, tienes que esperarte un buen rato a que se recargue la espada, pero en Bedrock directamente empiezas a spamear el gatillo y ya está. Es que eso es de clásico de Minecraft, porque en Java pasaron en las nuevas actualizaciones, digamos, tienes que esperar digamos que hay una barrita dentro de la propia pantalla que tienes que esperar a que se rellene para... Y en Bedrock directamente se te recarga automáticamente. Sí. Eso es lo que pasaba al principio, las primeras etapas del propio Minecraft. Lo cambiaron y bueno. Yo es que yo he jugado a las propias etapas de Minecraft y sé la diferencia. De hecho, yo una época, por ejemplo el 360, ya te digo, no había para comer. Y para mí, cuando sacaron la actualización de correr, yo diciendo, madre mía, puedo correr en Minecraft, no me lo creo. Me creía que estoy jugando en PC, ¿no? Porque yo, de crío, yo veía muchos youtubers en aquel entonces que jugaban Minecraft de PC y veía todo lo que tenía nuevo. Y cuando se me presentaba a mí, con lo limitado que tenía yo ese Minecraft, a mí me sorprendía mucho. Me hacía mucha gracia. Y ahora, pues bueno, comparo ese Minecraft de aquel entonces tan limitado y tan arcaico con el de ahora, que yo a veces me pierdo y digo, ostras, yo me quedé en la 1.7.2, que es el Minecraft clásico de siempre. Pero sí que es verdad que ahora han puesto nuevos biomas, han puesto como, digamos, más detalle al agua, al océano, ¿no? Hay más mobs. Bueno, ahora creo que ya he recordado cómo se llama el modo este que te he dicho de antes, el Minecraft Education Edition, si no me equivoco, que es una opción que te da para más cosas y demás, pero bueno, yo creo que Minecraft está bien, le falta cosas, pero yo creo que está bien, porque de hecho ese modo, no sé si añade también más animales, pero por ejemplo sí que es verdad que hay packs que son gratis, que te vienen zoos y todo eso, que yo he probado varios y demás y no está mal. Y bueno, a mí la verdad es que Minecraft me parece un buen juego porque desarrolla tu creatividad y la limitación está en tu mente, o sea, tú no te pones límites, o sea, bueno, o sea, sí, o sea, eres tú el que se pone los límites, no, el juego no te pone límites. Sí que es verdad que hay cosas que a lo mejor no puedes hacer, pero siempre puedes encontrar una solución a ese problema. Para mí es algo que me gusta. Sí, mira, yo te digo, tú me imagino que habrás visto en YouTube muchos vídeos. Sí. Esto es lo típico, ¿no? El tema de que construcciones gigantescas. Yo he visto, por ejemplo, Hogwarts en Minecraft, pero de forma muy, muy detallista. O castillos medievales tan detallados, o por ejemplo castillos de Witcher, ¿no? Que es un juego también que me gusta mucho, un juego de cultos de Witcher 3, Geralt de Rivia. Por ejemplo, a mí me parece espectacular el juego, uno de mis juegos favoritos, aunque debo decir que hay otro que también está ahí dando vueltas, rondando. Pero ya te digo, como yo he dicho en un principio, los videojuegos son mucho más que simple violencia o simple clic. Por eso hay juegos que se llaman, digamos, juegos de rol, aventura, de historia, o también estos juegos que son de aventura gráfica, ¿no? Tipo Monkey Island, que imagino que no lo conoces, pero son de los juegos de los 90, hace ya mucho tiempo. Vale. Pero es que me suena uno que me suena parecido,
que era con realidad virtual, si no me equivoco que era, pero no. Pero si son de los claro. 90. No, es de los 90, es de Ah, los bueno. 90 y algunos principios de los 2000. Y también Blade Runner, ¿no? También que era un juego del 97, que son aventuras gráficas, lo que pasa es que te cuentan una historia, ¿no? Más que enfatizar en la jugabilidad, enfatizas mucho en la historia. Y digamos que te presentan un mundo totalmente interesante, muy rico, o si no con los Final Fantasy. ¿Tú conoces la saga Final Fantasy o te suena de algo? Sí que me suena. Y bueno, si hablamos también de construcciones, esto que me estás diciendo, ¿no? Andreu, ¿no? Que el colaborador, ¿no? Que viene normalmente también, ¿no? Sí. Él también es de estos que construye bastante y de hecho el otro día, hace ya un par de meses que fui a su casa y me enseñó una mansión que tenía. O sea, es que lo que decimos, o sea, todo eso es que desarrolla, que el límite te lo pones tú. Si tú dices, yo no tengo límites para construir, tú puedes construir lo que quieras. Porque es un juego, porque es que es un juego que no puedes poner esto así. Vale, pues consigo un bloque que sí lo que lo puedo poner así o que sí que encaja. Porque bloques que dice la gente, no, a mí no me gusta porque son inútiles, como la diorita, el grafito y todo eso. Los pulidos, a mí los bloques pulidos para mí mejoran todos los bloques del juego prácticamente, porque a mí me encantan esos bloques. Los bloques pulidos de Minecraft. Tipo piedras sin refinar, refinándolo en un horno, ¿no? Con carbón. Sí, o en la moladora esta, en la que si pones una espada encantada, por ejemplo, te elimina el encantamiento. Eso a mí también, si no me equivoco, también lo pule. También la mesa de pulir, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho todo eso porque, de hecho, una vez me acuerdo que a dos amigos, estábamos en un mundo, ¿no? Y me acuerdo que una vez los puse a picar un montón de piedra de un tipo para que me la trajeran, para pulirla yo. Y yo les pagaba con oro y con hierro. El capataz, ¿no? Pocas palabras. O sea, le decía, pues tráeme 6 stacks. Y me los traían. Y yo los pulía luego. Yo, mira, por ejemplo, algo que yo diferencio mucho Minecraft de otros juegos es el tema de que la duración del propio juego eres tú, ¿no? Nunca se acaba, es un juego infinito, es un juego que, digamos, que es el único límite, como tú has dicho ya en un principio, eres tú, ¿no? La imaginación, lo que tú piensas con respecto a ello. Por eso, en ocasiones, decimos, ¿por qué Minecraft ha triunfado tanto? Primero porque tiene, digamos, es un juego... Es simple, pero... Tiene su complicación. Claro, tiene su variedad, tiene sus detalles, ¿no? Digamos que es simple pero profundo, ¿no? Porque tú puedes hacer un juego complejo, pero que las bases sí sean muy simples, ¿no? Y eso pasa mucho en Minecraft. ¿Por qué? Porque al final, en realidad, lo que en Minecraft consiste, entre comillas, lo canónico, sería sobrevivir. Y tu único objetivo, la única historia en Minecraft es derrotar al dragón, ¿no? Pero sin embargo, en esa travesía, o incluso después de matar al dragón, claro, o incluso después de digamos, hay mucho más, hay muchos más mundos, hay muchos más. Y de hecho, después de pasarte eso más, luego puedes seguir. Sí, o simplemente puedes omitir el tema del dragón y pasar de largo, ¿no? Sí. Es algo muy que hay que tener en cuenta porque esos son juegos infinitos. Y de por hecho, eso nunca como pasan en de Minecraft, una cosa que también veo yo, que como muchos más juegos, en Minecraft también hay speedrunners que se pasan el juego en menos de un minuto. Que eso también, aunque son semillas definidas para poder pasarte el juego tan rápido, tiene su complicación porque, claro, tienes que tener las manos rápidas y ser ágil. El récord no sé si está en 30 segundos o así. Ojo, la verdad es que, claro, el portal estará completado ya por la semilla y todo eso, pero tienes que completarlo. Es que esa es la cosa. Hombre, totalmente, 30 segundos. O sea, fijaos, ¿no? El tema de que una persona puede pasarlo en 30 segundos cuando otra persona puede prácticamente haber jugado 1000 horas y sin habérselo pasado, ¿no? Yo. O sea, yo para derrotar al dragón, días, semanas. Bueno, pero yo creo que la gracia, ¿no? El tema de la travesía, más que el final, sí, que al final también está bien. Tienen muchas cosas para explorar, porque es que los speedrunners, o sea, sí, he conseguido un récord mundial, ¿vale? Pues después de hacer todo eso, puedes seguir explorando, puedes seguir ir otra vez al Nether, a por nederita, y construir tu base, hacer un agujero en el suelo y ponerte un bloque encima, típica base que hemos hecho todos en Minecraft. Es que el límite es como tú quieras. Es que
y muchas veces tiene mecánicas realistas también. O sea, aunque sí que es verdad que puedes dejar un árbol flotando, si tú quemas un bloque de madera y hay varios al lado, todos los bloques de madera se queman. O el tema de un horno, quemar una madera refinada sin refinar y te dan carbón vegetal. O Claro. el tema de, digamos, quemar la arena, ¿no? Y cristal. Y cristal. Estas cosas pasan en la vida real de forma mucho más, digamos, productiva. Elaborada. Y por supuesto, tiene más, digamos, más fundamentos con respecto a ello. No es tan simple, ¿no? Es mucho más detallado a la hora de la No es manufacturación. como cojo arena de la playa, la meto en el horno y voy a hacer cristal, ¿no? Claro. Claro. Hay mucho más proceso, pero Sin embargo, es simple. en la simpleza se te queda en un principio, y a partir de eso, si quieres interesarte muchísimo más, al menos tienes esas bases en un principio. Así que bueno, el tema de ¿no? El tema de Minecraft, que me parece muy interesante porque lo recuerdo también, digamos, juegos de aquella época. Y el tema de Final Fantasy, como te he dicho yo en un principio, son juegos que realmente son JRPG, que quiere decir un juego, digamos, de acción, de rol japonés, ¿no? En aquel entonces, en los 90, con el juego de la PlayStation 1, Eso revoluciona el mundo prácticamente, ¿no? Sí, yo la tengo aún ahí y aún sigue viviendo. Mi padre no sé si la tuvo, creo que tuvo la 1, pero creo que la vendió, no lo sé. No me acuerdo. No me acuerdo si fue la 1 o la 2. Pues mira, como curiosidad, mis padres. ¿Tú conoces el juego Resident Evil? Sí. ¿Te suena de algo? Vale, pues Sí, o sea, a ver, Resident Evil, sí, ese es... A se ver, hicieron un remake hace poco. me acuerdo que mi padre lo jugaba, me acuerdo que yo me iba del salón porque, claro, a mí, yo era pequeño, ¿no? Y me daba miedo, ¿no? De hecho, hubo un juego que me causó pesadillas y yo ahora si lo jugara, que me acuerdo de cosas, yo creo que no me daría pesadillas. Era Cazafantasmas y tampoco salía tanto. O sea, el fantasma tampoco es que fuera... Y si veía la película, lo más seguro que no me pasara nada, pero es que el juego tampoco era para tanto, o sea... Pero a veces la visión de cuando eres más crío, ¿no? Sí. Sobre todo pasa también en las películas. El tema de que ves una película con una edad, pues bueno, más pequeña, por supuesto, ¿no? Una Que edad puede más dar miedo joven. una cosa y luego Y la ya- visión es totalmente diferente con respecto a la vida, ¿no? Y eso es algo que hay que tener en cuenta. Y después, cuando eres mayor, te das cuenta y lo ves de otros ojos, ¿no? Con otros ojos. Y bueno, pues Aunque bueno. también lo puedes ver con lo mismo, que eso es O también a veces se crea un trauma, ¿no? Por ejemplo, con mi madre con Hellraiser, es una película de slasher, digamos que le afectó mucho cuando era pequeña y no puede ver la película hoy en día. Pero bueno, a ver, digamos que, como yo digo, el tema Final Fantasy japonés, ¿no? El tema del juego japonés, acción RPG, ¿no? De rol, son juegos que en realidad mucha gente se piensa que un juego dura unas 8 horas, 10. Depende mucho. El Final Fantasy te puede durar perfectamente 100 horas. ¿No? Son juegos muy largos, muy densos, con una gran historia. Al final, yo creo que también lo que define mucho en un juego es en qué enfoque, ¿no? ¿Qué enfoque le vas a otorgar, ¿no? Porque, por ejemplo, en el tema de Final Fantasy son juegos donde prevalece mucho más la historia, los personajes, y te encarillas mucho con ellos, ¿no? Me acuerdo que con tu edad yo jugaba mucho a Final Fantasy VII, un juego que revolucionó de la PlayStation 1, que revolucionó, vamos, el mundo prácticamente, un juego del 97. Lo jugué mucho después, ¿no? Pero realmente digamos que yo en aquel entonces lo jugué y realmente habían cosas que dices, vale, son muñecos, son polígonos. Realmente en aquella época los juegos no se hacían en 3D, Los hacían lo hacían en 2D. Y el fondo era prerenderizado, daba la sensación de que había profundidad, pero en realidad lo que había un plano 2D. De hecho, yo, o sea, no sé cómo se llama este juego, pero lo vi el otro día, el primer juego 2D, que, o sea, era un personaje que iba por una jungla saltando y esquivando obstáculos, que tú, o sea, veías al personaje andar, ¿no? Y tú ibas avanzando y lo veías de plano, la jungla y todo eso, que fue un juego que revolucionó el mundo y muy simple, ¿no? O sea, y es que también a veces los juegos simples, aunque dices, joder, esto parece muy fácil, a veces son difíciles. Que esa es la cosa, ¿no? Porque a veces un juego simple puede ser, tiene hasta su dificultad. Mira Pac-Man, por ejemplo. Yo muchas veces lo juego en Google. Y la verdad es que a veces sí que es verdad que digo, me voy a reservar una bola para luego coger un fantasma. Pero a veces por eso pierdes. Y yo sí que es verdad que hay veces que he ganado por la mínima. O el Snake también, que al principio
sencillo hasta que al final crece más, mucho más y se complica, ¿no? Un juego clásico de la Nokia de aquel entonces, ese Nokia irrompible, ¿no? Que lo tirabas a alguien a la cabeza. Es que ese móvil realmente... Lo tiras a la cara a alguien y en pocas palabras le abre la cabeza. una operación. Sí, totalmente. Bueno, podríamos jugar al juego de mesa de operaciones. Bueno, a mí lo que pasa con el Nokia que tienen mis padres, no tiene batería, que es raro. Y no tienen cargador, así que el Nokia como que no tiene batería. Ya, pero puede servirte como arma, como arma blanca, ¿no? Si me roban... Nada, tengo un Nokia. Claro, hombre. A ver, y si te roban, dices, toma, este Nokia, y te guardas el tuyo. El móvil que tengas ahora mismo. Sí. Digamos que eso, como te digo, el tema de Final Fantasy, al final yo creo que también muchos juegos se infravaloran por el hecho de que son juegos, ¿no? Pero realmente hay muchos juegos que tienen una gran historia. También se infravaloran por el modo de juego que enfocan o lo que enfocan. La violencia. Y también, cómo lo enfocan. Si es un shooter, si va sobre historia, si es sobre rol. Muchas veces yo sí que es verdad que oigo a gente que dice este juego por ser de tal no puede ser bueno. Porque sí que es verdad que hay gente que lo juzga solo por el modo de juego que enfoca ese juego. Ya, pero es irónico, pero hay juegos en primera persona shooter que realmente tienen una gran historia. No por el mero hecho de que tengas un género en concreto no quiere decir que sea un mal juego. Sí. Eso pasa, por ejemplo, también en las películas. De hecho, eso te ayuda a descubrir más. Sí. Por ejemplo, el tema de las películas bélicas, por ejemplo, el tema de Vietnam, ¿no? Apocalypse Now, con Martin Sheen, digamos, son películas bélicas que en un principio tú lo ves, o Rambo, que tú lo ves y dices, son bélicas, no me puede llegar a gustar, no sé qué, no sé cuánto, pero cuando tú te adentras, en realidad es mucho más que acción, que también tiene mucha acción Apocalypse Now, pero sin embargo de eso digamos que es una gran película. O si no, Salvar al Soldado Ryan, ¿no? De Tom Hanks. Sí, esa me suena. Sí, esa me suena mucho, esa que acabas de decir. Y Rambo sí que es verdad que me acuerdo que la primera vez que lo vi, mi padre me dijo que Rambo era un héroe, o sea, era un superhéroe sin superpoderes. Sí. Y cuando vi la película, lo entendí. Sí, a mí la verdad es que me gustan esas pelis, porque la verdad es que te cuentan una historia que aunque puede ser surrealista, la verdad es que está muy bien y la verdad es que a mí me gustan, porque la verdad es que sí que es verdad que hay muchas cosas antiguas que aunque puedas decir, no, pero esto es antiguo, no tiene buenos gráficos, no... Pero a mí hay cosas antiguas que me gustan mucho, ¿no? Por ejemplo, la música. Muchas veces la música antigua me gusta mucho más que la actual. Como por ejemplo Michael Jackson, a mí me gusta mucho más que el reggaetón. El Remember, ¿no? Que es un género musical de los 90 y de los 80. Es mi género musical favorito y me gusta infinitamente más que el reggaetón, porque el reggaetón habla de lo mismo y no habla de un tema educativo encima. Habla de salir de fiesta, de engañar, de... Sí, de lujuria en general, ¿no? Pocas palabras. Yo, por ejemplo, en ese caso también concuerdo en cierta parte, porque realmente, pues bueno, nunca me he identificado en el género de reggaetón o el trap y todo esto. No, sinceramente yo he sido más del grunge, ¿no? De los 90, o también incluso del rock indie o el rock que se dice mucho el rock nerd, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una banda llamada Weezer, que es del 94, empezó su primer debut en el Blue Album, que realmente los 4 integrantes eran nerds, eran personas que, bueno, quizás no eran muy populares, no era la visión que tenían en aquella época de un grupo, ¿no? Sí, no eran los tipos que iban con chupa de vaquero ahí, malotes ahí. Eso es un estilo muy ochentero. Sí, son estereotipos. Sí, y digamos que eso es algo que a mí, por ejemplo, me enganchó mucho, me identifiqué mucho con ese tipo de género musical, ¿no? Y sí que es verdad que el género musical de ahora, pues bueno, choca mucho conmigo, ¿no? En muchos aspectos. Nunca me he sentido identificado. No pasa nada, pero es así. Y bueno, pues el tema de la música, al final hay que tenerle, pues bueno, cierta puerta abierta, porque en ocasiones a veces no te gusta lo que estás escuchando, pero en un futuro te guste. Yo, sin embargo, digamos, ha pasado el tiempo y el tema del reggaetón aún no ha entrado por mis oídos. No pasa nada. O el tema del trap, ¿no? Son géneros musicales, también subgéneros, porque el trap es un subgénero del hip hop, del rap, ¿no? Que realmente a mí no me atraen y no pasa nada. Pero sin embargo, subgéneros como por ejemplo rock indie, el propio rock,
o también el heavy metal, o el hard rock, como por ejemplo Guns N' Roses, ¿no? Como puedo decirlo, Welcome to the Jungle, ¿no? Son temas que a mí me gustan mucho, ¿no? O también un poquito del estilo ya de más clásico, el rock más clásico de los 70, ¿no? O de los 60, tipo Rolling Stones, incluso los Beatles, aunque tenían una vertiente más de pop. Aunque nos estamos yendo muy atrás, sí. Pero realmente son cosas que me gustan. También los 80, a mí me gusta también mucho la música de los 80, sobre todo... Fue una de las décadas más... Sí, totalmente. Que más creativas. Abarca en todos los temas en cuanto a videojuegos, música y demás, ¿no? Con los 80 y los 90, ¿no? Porque fueron épocas revolucionarias, en pocas palabras, porque de ahí salieron muchas cosas que hoy en día vemos y son normales. De hecho, o sea... Y nos aprovechamos de ellas también en muchas ocasiones. De hecho, hay que pensar que hoy en día un videojuego no sería lo que es sin el Pong, que es el primer juego que se inventó en la historia, si no me equivoco, que ahí fue cuando empezaron los videojuegos. O sea, hay que pensar que los nuevos Call of Duty, todas las nuevas actualizaciones y todo eso no serían posibles sin este juego que es muy simple. O sea, son 2 palitos y una pelota y hay que pararla antes de que entre en tu portería, ¿no? O sea, son juegos muy simples, pero que sin ellos hoy en día los videojuegos no existirían, en pocas palabras. O por ejemplo Nintendo, cuando salió Mario, si Nintendo no hubiera existido, lo más seguro que las mascotas de los videojuegos no existirían, porque Nintendo fue el que empezó toda esa moda. Ya te digo que Nintendo, si no hubiera seguido adelante, porque hubo una crisis... Sí, en un juego que sacaron... No, pero no el de Atari ET, no o sea, sí, había una crisis, pero me refiero incluso dentro de la propia Nintendo, había una crisis, y digamos que a partir de la propia Nintendo pudieron resurgir, ¿no? Y yo creo que le debemos mucho a Nintendo, porque era básicamente la única empresa que podía seguir adelante con el tema de los videojuegos. La verdad es que sí, porque hubo un juego, que no me acuerdo cuál fue, pero fue muy criticado y por eso estuvo a punto de caer la industria de los videojuegos, y salió Nintendo, que revolucionó con una consola que sobre todo gustó a la gente porque no la presentaron como un juego, porque si no podrían haber pensado en el anterior fallo, y la sacaron como un juguete. Entonces triunfó en las ventas. Entonces de ahí empezaron a hacer mejores gráficos, que de hecho muchos de los gráficos no serían tan buenos si no fuera por Nintendo, que fue de las empresas que mejores gráficos sacó. PlayStation tampoco sería lo que soy, porque PlayStation hizo una colaboración con Nintendo y por el fallo, para venganza, sacaron su propia dinastía, la Play, ¿no? La Play 1. O sea que Nintendo, aunque parezca que no, es sin Nintendo, en pocas palabras, muchas empresas, muchos videojuegos, o ya en sí los videojuegos a lo mejor no existirían, o sería algo que no sería tan grande como a día de hoy, porque la verdad es que los videojuegos hoy en día forman parte de mucha gente. La verdad es que hay muchos juegos que te puedes identificar con ellos porque son cosas similares que te han pasado, son cosas que a ti te gustan, son cosas que tú quieres ser. O sea, los videojuegos pueden ser algo que no te atraigan, pero hay videojuegos que a veces pueden parecer un espejo para ti, o pueden ser algo que te apasione porque te gusta mucho. La verdad es que eso es lo impresionante de los videojuegos, porque hay un juego que a lo mejor lo odias, pero es que a lo mejor hay otro que lo amas, y eso es lo bueno de los videojuegos, que hay uno que te gusta y ese es el que a ti te gusta, y a ti no te tiene que gustar el que le guste a alguien famoso, no, a ti te tiene que gustar el que a ti te guste, porque a lo mejor a ti a lo mejor no te gusta un videojuego, pero a lo mejor a mí sí. Entonces eso es lo bonito de los videojuegos, la variedad que hay para elegir, y todas o sea, todo lo que hay, ¿no? O sea, todo lo que engloba. La verdad es que eso a mí me gusta, porque cada uno le gusta uno distinto, y eso es lo hermoso, ¿no? Eso es lo que hace que un juego sea bueno o malo para alguien. Y la verdad es que eso a mí me parece bien. A ver, yo digamos que es algo que es bastante importante, el tema de los géneros, ¿no? Porque hay bastante variedad, como tú has dicho en un principio. Está el tema del shooter, está un poco el tema shooter que se abarcaría en la acción, o el tema de la aventura, ¿no?
Y sí que es verdad que dentro de los videojuegos, el mundo de los videojuegos, tienen mucho por lo que elegir, también un aspecto más familiar, más cooperativo también, un poquito para abarcar y para reunir a las familias, ¿no? O también por un aspecto más individualizado, ¿no? Campañas individuales, por lo tanto, el mundo de los videojuegos abarca muchísimo, ¿no? Eso también pasa, por ejemplo, con las películas, por ejemplo, también pasa con los libros, ¿no? Al final es un entretenimiento y por lo tanto dentro de ese entretenimiento se bifurcan muchas posibilidades para poder llegar a ese entretenimiento, para poder llegar a realizar, ¿no? Para realizar lo que tú en un principio, lo que un principio quería hacer la empresa, ¿no? Demostrarte que el entretenimiento que está poniendo sobre la mesa es algo a tener en cuenta. Por eso, digamos que cuanto más abarques, cuanto más te bifurques, más vas a atraer a más gente, ¿no? No siempre estancarse con un mismo tipo de juego y a partir de ahí, pues bueno, abarcar todo tipo de clientes, todo tipo de audiencia, ¿no? Por eso, por ejemplo, pasa también el tema del podcast, ¿no? Porque al final el tema de focalizar siempre en un tema en concreto, por ejemplo en Diario Ansioso, yo en muchas ocasiones digo, siempre me centro en un tema en concreto. Lo que debería hacer en un principio es abarcar muchas cosas. Si me apetece hacer algo, lo hago, a pesar de la repercusión, a pesar de que puede ser que no me escuche nadie o sí me escuche una persona, pero el mero hecho de intentarlo y decir, oye, voy a abarcar a todo, ¿no? Y decir, vale, sí, lo he hecho, me siento satisfecho y es lo único que importa, ¿no? En muchas ocasiones mucha gente me pregunta, me dice, Enzo, digamos que tú estás viendo a esta gente que por ejemplo tiene no sé cuántas visitas y no sé cuánta gente le está escuchando, pero sin embargo tú, con lo que te esfuerzas, con lo que piensas, no tienes ni la mitad. Yo digo, sí, yo lo entiendo. Yo entiendo perfectamente que haya otra gente que, digamos, tenga más suerte o tenga más visitas que yo. Pero sin embargo, al final es un tema, como he dicho en un principio, de suerte. También es un tema también de decir, de acuerdo, quizás el contenido que está mostrando la otra persona interesa más que el mío, ¿no? Independientemente del esfuerzo que yo le ponga sobre la mesa. Independientemente de las horas. Yo, por ejemplo, el vídeo de Alien, ¿no? Este que vimos hace poco, realmente me pasé días editando el vídeo. No digo obviamente de forma constante, pero sí que estuve bastantes días pensando, digamos, realmente diciendo lo que tengo que decir. ¿Entendés, no? Escribí el guión. Y sí, no tuvo tantas visitas como otra persona que se graba en un directo diciendo 4 tonterías. Pero al final esto es el mercantilismo, al final esto es... Lo que tú opinas. Básicamente esto es lo que tú generas y tú lo que demuestras a pesar del contenido. Por eso digo en muchas ocasiones, ¿qué pasa con las boy bands de aquel entonces? Sí, quizás la música que producía era muy comercial y por lo tanto no estaba tan, digamos, no tenía tanta presencia en cuanto a lo artístico como otras bandas que no tenían tanta repercusión, ¿no? Pero esto es lo que hay. Al final generas... digamos que ingresas lo que generas, ¿no? En muchas ocasiones, ¿qué pasa también con el fútbol, ¿no? El tema de que cómo puede cobrar tanto Messi o Ronaldo. ¿Por qué? Porque al final son personas mediáticas y por lo tanto a la hora de tener un aspecto mediático generas mucho más y cuando generas mucho más ahí tenéis mucha gente dice ¿por qué? Os lo digo desde aquí, es un tema de primero suerte, segundo el tema de los medios, el tema de suerte, el tema también de decir, oye, voy a abarcar este tema que es el tema de moda y también un poco el morbo. ¿En cuántas ocasiones hemos visto cualquier contenido que dice, bueno, objetivamente esto no es para tanto, pero siempre algo se ve? También muchas veces por el morbo, ¿no? Me gusta matizar estas cosas porque gente me pregunta por qué pienso. Yo pienso que es algo normal y que yo no tengo por qué, digamos, sentirme mal. Al final, ¿ha tenido suerte esa persona en concreto? Sí. O no. Quizás también se la ha tenido que trabajar. O viceversa. Sin embargo, yo, a pesar de todo eso, a pesar de que haya otra persona que sí, oye, haya triunfado más que yo voy a seguir adelante porque al final es algo que es intrínseco en mí. Al final es una terapia en general, ¿no? Por eso yo digo, chicos, que a pesar de la repercusión de un contenido en concreto, no quiere decir directamente que sea el mejor contenido. Ni mucho menos. Ni mucho menos. Al final hay que, digamos, indagar en productos también incluso que no son tan famosos. No me refiero a mí, no me refiero a este programa, ni mucho menos. Me refiero, por ejemplo, a videojuegos. El tema de los videojuegos. A veces, yo he encontrado ocasiones, por ejemplo, un juego Deadly Premonition, que es un juego bastante desconocido, que, digamos, pues pasó sin pena ni gloria, y de hecho con malas críticas, pero sin embargo yo lo jugué y digo, vale, esto no es para tanto, vaya, esto me está gustando, realmente tiene
digamos, una historia muy interesante, ¿no? Por eso digo que no fijaros siempre en lo que opinan los demás, ni tampoco en la repercusión que tienen con respecto a ello. Fijaos en vosotros mismos, en cómo lo estáis presenciando, en cómo estáis viendo la película, en mi propio podcast, si lo estáis escuchando a pesar de también de si de visitas o deja de tenerlas. Definid vuestra opinión a partir de vuestro propio criterio, no el criterio de los demás. Porque al final lo que haces es... Sí, a veces nuestro propio criterio está formado, es una simbiosis también, es una especie de, digamos, de amalgama de ciertas opiniones, pero que no opaquen las opiniones de los demás con la tuya. No, al final tiene un poco de personalidad con respecto a ello. Y con esto vamos a dejar un pequeño descanso y volvemos en unos instantes.
Bueno, hola a todos, bienvenidos a una vez más, ¿no? A Diario Un Ansioso. Ya sabéis que me acompaña Pablo. Hola. Y bueno, como yo he dicho yo en un principio, ¿no? Con anterioridad, estamos hablando también de nuestros hobbies también, ¿no? De las cosas que nos gustan, ¿no? En general, y es importante también tener una vertiente diferente con respecto a la mía, ¿no? Ya sabéis que dentro del programa me gusta mucho el tema de que aparte de yo expresarme, aparte de hablar yo de mis ideas, de mi filosofía, también que otra persona complemente, ¿no? O incluso también diga, oye, no estoy de acuerdo, Enzo, con lo que estás presentando, me gustaría tener otra vertiente diferente a lo que estás, mostrar otra vertiente diferente con lo que estás mostrando ahora mismo. Perfecto, me gusta. Al final esa simbiosis, al final, digamos, esa suma es lo que hace que un programa se haga menos, se haga divertido y se haga entretenido, ¿no? Yo, por ejemplo, en muchas ocasiones, digamos, me ha gustado siempre hablar de música, ¿no? Por ejemplo, y digamos que también me gustaría, digamos, invitar a otras personas al tema de la música, o también dentro de Diario Un Ansioso, ¿no? Que me tenéis en YouTube, Diario Un Ansioso, se llama, busquéis Diario Un Ansioso y ya os saldrá, digamos que... También en el propio iVoox, en Spotify, Diario Un Ansioso, @Diario Un Ansioso. También me tenéis en TikTok si queréis escucharme. Digamos que en TikTok lo que hago es recortar partes de los vídeos largos, ¿no? Dentro de YouTube para poder promocionar, ¿no? Esos propios vídeos. De hecho, en muchas ocasiones, por irónico que suene, tienen más visitas los de TikTok, que son 1 minuto, con respecto a los vídeos que yo hago, que son de 1 hora o de media hora, ¿no? Es irónico, pero sin embargo, pues bueno, a veces es un tema de promoción más que otra cosa. Bueno, en realidad sí que es verdad que es mucho más fácil conseguir seguidores y visitas en TikTok que en YouTube. Totalmente. Yo sí que lo sé porque, por ejemplo, sí que es verdad que yo tengo un amigo, ¿no? Que, o sea, hicimos un vídeo, ¿no? O sea, que él tiene un canal, ¿no? Hizo un vídeo en el que yo salía, ¿no? O sea, bueno, no salía mi cara, ¿no? O sea, salía hablando, ¿no? Y consiguió 100 visitas en un día. Me acuerdo que me dijo, ¡buah! Ha conseguido un montón de visitas porque para YouTube eso es muy difícil. O sea, tiene 100 seguidores, creo, o así. Creo, no sé exactamente cuántos. Y bueno, la verdad es que, a ver, sí que es verdad que lo he escuchado, ¿no? O sea, y yo creo que también lo puedo afirmar, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo un canal, ¿no? En TikTok, o sea, en YouTube no, pero sí que lo tengo en TikTok, ¿no? Y en cuestión de un año, en pocas palabras, ya tengo 500 seguidores, ¿no? O sea, no hago vídeos con mi cara, ¿no? O sea, solo hago vídeos de Messi, ¿no? Entonces, creo que aquí demuestra, ¿no? Que, o sea, claro, en YouTube tú puedes elegir el vídeo que tú quieres ver. Hay infinidad de vídeos y aunque en TikTok también hay infinidad de vídeos, tú, si te gusta un contenido, TikTok te lo muestra. En YouTube también, pero claro, en YouTube... los vídeos son más largos y demás, en TikTok no. Y es mucho más fácil hacer cosas como dar like, suscribirse y todo eso, ¿no? Y bueno, eso también yo creo que hace que sea mucho más fácil hacerse más famoso en TikTok que en YouTube. De hecho, yo tenía un amigo que tuvo 100.000 seguidores o así, que de hecho TikTok ya le podía haber empezado a pagar, pero no le empezó a pagar porque era menor de edad y no podía. Y también, también se hizo famoso porque se puso el mismo nombre y la misma foto de perfil que un famoso, pues sí que es verdad que se notaba que era él, no por la voz y todo eso. Ahora que no es listo. No, sí, y escucha, y subía 50.000 seguidores por día o así, o 20.000 o 10.000 seguidores por día, ¿sabes? Sí. Entonces, claro, era como... Claro, ¿cómo se le da rabia? Pues claro, los vídeos no eran los mismos, claro. La voz no era la misma, pero claro, él aún así subió un montón de seguidores. Y al final creo que se borró la cuenta. O sea, la cuenta está, pues se la borró y no la tiene. Yo me lo hubiera quedado para cuando sea mayor, un poquito de pasta. Que sea. De hecho, si hablamos también de YouTube, en mi instituto, ¿no? Hay un profesor, ¿no? Bueno, hay varios, ¿no? Que tienen canales de YouTube. Y de hecho, tengo un profesor que, a ver, no gana mucho, gana 1 euro al día, si no me equivoco, pero bueno, aunque te da para muy poco, en sí, bueno, es algo, ¿no? O sea, hombre, en un año 365. Claro, y aunque si a lo mejor para pagar algo así ya te lo gastan, no en un impuesto o algo, no sé, pero te sirve, ¿no? Porque en realidad te dan el dinero, ¿no? Y bueno, aunque también tiene un blog, ¿no? Y tiene que pagar una mensualidad, si no me equivoco,
Y bueno, claro, eso también le resta un poco, ¿no? Pero bueno, él tiene, para ya cobrar, él tenía... Estaba cerca ya de los 10.000, si no me equivoco, creo que tenía 9.600 o así, que de hecho es su clase. De hecho creo que le hizo una placa de YouTube que le ponía 3.500 seguidores, si no me equivoco, que se la hicieron personalizada en su clase. Y de hecho en los vídeos se ve como la tiene ahí. Los vídeos son de mates, ¿no? Aparte de él hay otros profesores, pero creo que ninguno tiene tantos como él. Y de hecho él nos dijo que su nombre no le gustaba mucho, pero que le empezó a gustar porque de hecho si tú buscas su nombre en Google, de hecho te sale él como profesor y te sale su canal y demás y su blog y demás. La verdad es que está bien, ¿no? Porque si tienes alguna duda en mates o algo, puedes mirarlo y a lo mejor te resuelve algún problema. Eso me recuerda, porque yo tengo un profesor, tenía un profesor que a mí siempre me gustó. Es un hombre que realmente es un profesor de matemáticas, que hacía también eso, el tema de que explicaba ciertos ejercicios, ciertos exámenes, incluso lo subía a YouTube. Es del Misteri d'Elx, y también también era profesor de la Universidad de Miguel Hernández, y también hacía vídeos explicando un poquito el tema de los ejercicios, el tema de un poquito de los problemas, ¿no? La propia asignatura, y es algo que a mí me interesaba mucho siempre, porque realmente a veces decías, quiero abarcar un poquito más y quiero aprender del todo, no al 100% con respecto a lo que se ha puesto sobre la mesa. Sí que es verdad que yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo y yo lo he vivido en mis carnes. El tema de que TikTok se sube muchísimo más, ¿por qué? Hay una teoría, es el tema del algoritmo, ¿no? Como tú dices, en este caso tú buscas algo y por lo tanto se te otorgan contenido relacionado con lo que has buscado con un principio, ¿no? Y por eso también el tema de TikTok, también tiene un sistema de, ¿cómo decirlo?, de rapidez, de eficacia con respecto a ver contenido, porque normalmente son vídeos más cortos. También el tema de la interacción es mucho más rápido y mucho más asequible. Puedes avanzar, ¿no? más rápido, sí, más ergonómico también. Y digamos que abarcas muchas cosas en tan solo en un reducido espacio de tiempo, ¿no? Y por lo tanto hay más. Y también el auge de TikTok, eso también es importante, el tema de que ahora es bastante popular y por lo tanto hay mucha más gente y hay más porcentaje a la hora que te vean, digamos, el contenido que acabas de subir, ¿no? Y si el TikTok, digamos que también pasa más o menos con Instagram, ¿no? El tema del algoritmo, ¿no? Que llega a un punto que, digamos, beneficia mucho al creador de contenido en cuestión, ¿no? Por ejemplo, en YouTube es otra idiosincrasia, es otra filosofía, es otra costumbre totalmente diferente. Tú vas a YouTube y es muy complicado que tú puedas, digamos, ascender, de ir poco a poco. De hecho, es algo muy progresivo. A veces también te puedes caer de la línea, ¿no?, que se había puesto en un principio. ¿Por qué? Porque YouTube, al final, el algoritmo, sí, en ocasiones tú buscas algo y digamos que en la página de inicio se te presentan vídeos relacionados con lo que acabas de buscar, pero sin embargo a veces no es tan preciso. Y hay momentos que hay vídeos que te recomiendan y dices, ¿por qué me recomiendas algo que yo en un momento he buscado y no me interesa para nada, ¿no? Por eso está la opción de dejar de ver vídeos de este tipo, ¿no?, o de este canal en concreto. Y sí, el tema de YouTube es bastante diferente dentro de TikTok. En YouTube es mucho más complicado, creedme, lo estoy viviendo, ¿no? El tema de que a mí en muchas ocasiones me cuesta mucho el tema de, para mí, yo tengo 161 suscriptores en YouTube y para mí ya es dar un canto en los dientes que llega a 50 visitas, ¿sabéis? Al final son 3/4 partes. Al final el tema de YouTube es mucho más complicado que en otras plataformas incluso de streaming, ¿no? Incluso también el tema de Twitch, pero el tema de contenido de entretenimiento, ¿no? Con respecto a un contenido digital. Bueno, nos despedimos por hoy. Ya digamos que ya no se va a hacer ya dentro de nada la hora. Espero os haya gustado. Bueno, adiós. Con este saludo tan fuerte, nos despedimos. Espero que os haya gustado realmente y espero que también os haya gustado la participación de Pablo. Yo como siempre estoy encantado que participe alguien más dentro del programa y nada más. Espero que os haya gustado este episodio y nos vemos mañana.